Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de Santiago. Hoy es miércoles y todos los miércoles tenemos este privilegio de conectarnos, de aprender más, pero sobre todo de saber qué nos dice Santiago para tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Y mientras más personas se conectan, solo déjame decirte que este estudio que estamos teniendo desde hace algunas semanas es un estudio que nos ayuda a vivir una vida práctica, y después del estudio, para los que quieran hacerlo, también tenemos un grupo de charla o small group en Zoom. O sea que si ustedes desean conectarse después de este servicio, va a haber un link donde ustedes se pueden darle clic y ahí se pueden conectar para charlar. Y una de las cosas que me gusta de charlar es que uno siempre conoce personas probablemente de otras ciudades, de otros países, y ver las perspectivas y ver lo que ellos han aprendido, ver sus experiencias, es algo muy enriquecedor. Así que si tú tienes tiempo después de esto, pues sería también muy interesante que nos acompañaran en las pláticas de Zoom. Otra cosa importante que también quiero anunciarles es que nos puedas poner en el chat de dónde nos estás viendo. Sabemos de que hay muchas personas que nos están viendo no solamente de aquí de Georgia, donde está nuestra iglesia, en el círculo perimetral de Atlanta, pero también hay gente que nos mira desde México, Centroamérica, Suramérica, y gracias por conectarse con nosotros. Y si ustedes pueden poner también de dónde nos están viendo para poder saludarlos y estar así, empezar a conocernos más. Este domingo tenemos un servicio muy especial en la iglesia, porque es el servicio de transición del pastor fundador al que va a ser el nuevo pastor general de Victory. Y este domingo son 30 años de celebrando los 30 años que se fundó nuestra iglesia, y para empezar una nueva etapa en los próximos 30 años. Pero si tú quisieras visitarnos, si vives aquí en el área de Atlanta, también va a estar el link para que te puedas inscribir o registrar para el domingo 23 para nuestro servicio en español. Así que todos esos son los anuncios que tenía para ustedes, y sin más, pues si me permiten orar para que sea el Señor el que nos dirija en esta noche. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de meditar en ella, pero sobre todo, Señor, de encontrar allí lecciones prácticas, lecciones de la vida diaria, que nos puedan, Señor, acercar no solamente a lo que tu voluntad dice, sino que también, Señor, que nos enseñen a cómo comportarnos aquí en la tierra, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Señor, que estas lecciones de Santiago, ese libro inspirado que es tan práctico, nos ayuden a ser mejores discípulos, pero sobre todo, como en la lección de hoy, personas más sabias. En tu nombre, Espíritu Santo, te invitamos para que seas tú el que nos ayudes, nos dirijas, pero sobre todo el que claves estos conceptos y esas palabras en nuestros corazones, Señor, para que sean realmente efectivas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén, amén. Bueno, entonces hoy estamos en la lección número 10. Como si nada, ya estamos en 10 lecciones del libro de Santiago, y ahora vamos a tener un tema que probablemente sea uno de mis preferidos, y les voy a ir explicando en el camino por qué les digo eso. Porque el tema se llama relacionándome sabiamente con los demás. Relacionándome sabiamente con los demás. Y quiero empezar leyendo nuestro pasaje en Santiago 3, verso 13 al 18. Vamos a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y si tú tienes tu teléfono, tu tableta, tu Biblia física, pues puedes acompañarnos en esa lectura, pero también van a ir apareciendo los versículos y las notas en tu pantalla. Así que miren lo que dice Santiago, y la primera pregunta que nos va a hacer Santiago a todos nosotros. Esta pregunta te la va a hacer a ti y te la va a hacer a mí y me la va a hacer a mí. Así que leamos esto. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Paremos un ratito ahí. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Imagínate que el Señor te esté preguntando: ¿eres realmente sabio? ¿Qué respuesta le pudiéramos dar al Señor si nos estuviera preguntando si somos sabios? Y muchos de nosotros
podríamos decir, Señor, tú sabes que me hace falta sabiduría, tú sabes que no soy nada sabio, o en el peor de los casos, hay personas que confunden la sabiduría con la inteligencia. Y eso es algo que vamos a tocar desde el principio. La inteligencia, el conocimiento es algo que te ayuda en el trabajo, a desarrollar habilidades, en la profesión que uno tiene. Pero la sabiduría es lo que te ayuda a vivir cada día. Pero especialmente en este contexto que estamos hablando, nos va a ayudar para relacionarnos muy bien con las demás personas. Así que sigamos leyendo este pasaje de Santiago 3, 13 al 18. Entonces empezaba con la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y ahora nos dice la respuesta de la forma en que nosotros tenemos que mostrar sabiduría. Miren lo que dice, que lo demuestre, el que se considere sabio, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da a su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es una sabiduría terrenal, puramente humana y en el peor de los casos diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, pura. Además es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Si podemos meditar un poquito en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que inmediatamente aquí Santiago nos está diciendo cosas directas, específicas. Primero nos dice que si nos consideramos sabios, lo tenemos que demostrar con nuestra conducta. Y luego nos da el concepto de que hay dos clases de sabiduría. Hay una sabiduría que proviene del cielo y hay otra sabiduría que es terrenal. Pero esto sí es de tener mucho cuidado porque dice que incluso hay una sabiduría que es diabólica. Así que hoy vamos a estar hablando de esto. Pero lo primero que podríamos decir conforme a este pasaje es que la sabiduría es un estilo de vida. La sabiduría es un estilo de vida. Miren lo que dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. La forma en que nosotros vivimos, la forma en que nosotros nos comportamos, realmente demuestra qué tan sabios somos. Para los que estamos casados, si tú le preguntas a tu esposa, ¿me consideras sabio o me consideras sabia? Tú vas a tener una respuesta muy directa y muy específica de la persona que más te conoce. Así que creo que este es el primer punto. La sabiduría es un estilo de vida, pero luego cuando vamos leyendo el pasaje, también Santiago nos deja ver que la falta de sabiduría causa problemas. La falta de sabiduría causa problemas, porque nos dice que si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. En otras palabras, cada vez que nosotros tenemos problemas con las personas, y a propósito, ¿alguno de ustedes ha tenido problemas con alguien más? Y todos levantan la manita y ponen la manita en el chat. Todos hemos tenido problemas con diferentes personas, con lo que decimos, actitudes, a veces con lo que posteamos ahora en nuestra era digital. Pero saben, muchos de esos problemas, si por no decir la totalidad de esos problemas, se basan en que no fuimos sabios. ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien por palabras que hemos dicho que no eran sabias? ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por actitudes que no eran sabias? Entonces, en esta clase, en este párrafo de Santiago 3, 13 al 18, Santiago nos va a llevar
por unas características que creo que es muy importante que nosotros podamos considerar, porque en el verso 17 Santiago nos da varias características acerca de la sabiduría, y esos son los puntos que les quiero compartir hoy. Primero nos dice que soy sabio cuando mantengo mi integridad. Soy sabio cuando mantengo mi integridad. Miren lo que dice el verso 17. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. En otras palabras, cuando nosotros hacemos lo que decimos, cuando nuestra vida es un reflejo de convicciones, de valores no negociables, cuando somos reconocidos por personas honestas, personas verdaderas, en realidad lo que estamos aplicando es sabiduría en la forma en que nos conducimos. Imagínate tú una persona que miente, una persona que tiene engaño, una persona que no es transparente, una persona que tiene doble vida. Probablemente esa persona no está actuando con sabiduría y se está metiendo en problemas en su familia, en el trabajo, en la iglesia, porque la integridad siempre va a traer buenos frutos. Por el contrario, la falta de integridad siempre va a traer problemas. Piensa por un momento en esto. ¿Cuál es tu concepto de personas que son deshonestas? ¿Cuál es tu concepto de personas que son mentirosas? ¿Cuál es tu concepto de personas que tienen una vida secreta o una vida doble y cuando se descubre, uno dice, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Esas personas no fueron sabias. Y en nuestra cultura, máxime ahora en este mundo que está tan falto de valores, podemos ver ejemplos y ejemplos de personalidades, ya sea personalidades del gobierno, ya sea de actrices, actores, cantantes, y desafortunadamente personalidades eclesiales también, donde la falta de integridad, la falta de ser sabio, los ha metido en tremendos problemas. Y no quiero hablar yo negativamente de personas, pero sí de las actitudes que los han hecho perder trabajos, familias, iglesias, grandes organizaciones han caído porque un acto de no tener sabiduría, faltando su integridad, destruyó lo que tenían. Así que somos sabios cuando mantenemos nuestra integridad. Y la pregunta sería, ¿y cómo puedo ser íntegro? Bueno, tenemos el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hacía lo que Él decía. Y nosotros tenemos que practicar la integridad siendo transparentes, diciendo la verdad y teniendo siempre esa actitud de poder enseñar lo que realmente somos a todos sin vivir una doble vida. Luego nos sigue diciendo el pasaje, el segundo punto de hoy es, soy sabio cuando no provoco tu enojo. Y eso lo miramos porque en el pasaje anterior el verso nos sigue diciendo, la sabiduría que desciende del cielo es pacífica. La sabiduría que desciende del cielo es pacífica. ¿Conoces tú personas que disfrutan cuando empieza a haber algún tipo de lucha? A lo mejor hay un diálogo por algún punto, por alguna circunstancia, y hay personas que como que les gusta echarle fuego a lo que están discutiendo personas, y ellos empiezan a sentirse como felices de ver que las personas se enojan. Eso es no ser sabio. Eso es falta de sabiduría cuando nosotros estamos tratando de que otras personas se enojen. Hay personas que tratan que otros se enojen por venganza. Hay otros que tratan que otras personas se enojen porque quieren poner su punto de vista y si no lo tienen van a tratar de meter estas ideas, de meter estos conflictos, y eso definitivamente es algo que no trae sabiduría. Miren lo que dice Proverbios 23. Honroso es el hombre
evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. En otras palabras, todas aquellas personas que inician pleitos, todos aquellos que inician conflictos, todas aquellas personas que inician luchas que no van para ningún lado, seguramente no están actuando con sabiduría. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de estos, porque como cristianos, como hijos de Dios, como lumbreras en este mundo, tenemos que ser sabios cuando andamos en integridad, pero también tenemos que ser sabios tratando de traer la paz, ser pacificadores. Cuando leemos nosotros las bienaventuranzas en Mateo 5, hay promesas para aquellos que buscan la paz. Número 3, soy sabio cuando no minimizo tus sentimientos. Soy sabio cuando no minimizo tus sentimientos. Y en el verso que estábamos leyendo dice, la sabiduría que desciende del cielo es bondadosa. La sabiduría que desciende del cielo es bondadosa. Y aquí a veces sí les puedo confesar que a veces yo minimizo sentimientos. Por ejemplo, mi esposa Luisita a veces está en algún punto, yo digo, empiezo a pensar, pero ¿por qué se preocupa tanto por esto? Para ella esos sentimientos son reales, para ella esos sentimientos la están realmente, le están causando a lo mejor presión, le están causando preocupación por alguien, pero nosotros los hombres a veces somos, no hombre, no te preocupes tanto. No seamos a veces como personas que no están poniéndose en el lugar de los demás. Aprendamos a no minimizar sentimientos y muchas veces nosotros decimos que se aguante. ¿Por qué está llorando tanto? En mi cultura muchas veces dicen que no llore, que ya creció, ya está grande, que se aguante. Pero cuando nosotros dejamos decir esa clase de declaraciones sobre otras personas, ellos todavía se van a frustrar más porque no estamos reconociendo lo que ellos están sintiendo. Para ellos es algo real, para ellos está pasando y cada quien procesa las cosas de diferentes formas. Así que cuando tú experimentes que personas están sintiendo algo, no los minimicemos, porque eso no es ser sabio. Proverbios 15:4 nos dice, la lengua que brinda consuelo es un árbol de vida, pero la lengua insidiosa deprime el espíritu. En otras palabras, cuando alguien está sintiendo algo, nosotros tenemos que traer ese consuelo para que ellos puedan revivir, para que ellos tengan esa vida. Pero si nosotros los atacamos diciendo, no, ya estás grande, olvídate de eso, eso no es nada, entonces podemos no ser sabios al manejar esas situaciones. Número 4, soy sabio cuando no critico tus decisiones o sugerencias. Soy sabio cuando no critico tus decisiones o sugerencias. Y en este pasaje, Santiago nos dice que la sabiduría que desciende del cielo es dócil. Y esta palabra es muy interesante, porque no significa que la sabiduría sea débil, que la sabiduría hacen con ella lo que todos quieran, sino que nosotros vamos a poder escuchar a personas que tienen perspectivas diferentes. ¿Te has encontrado con alguien que siempre cree tener la razón? ¿Has platicado alguna vez con personas que te dicen esto es rojo aunque sea verde, y es rojo y es rojo y es rojo, y quieren que uno crea que es rojo aunque sea verde? Tratar con esa clase de personas es difícil, pero las personas sabias van a poder tener la capacidad de escucharlos y no causar conflicto, porque nuestras ideas son diferentes. Hoy precisamente estaba platicando con alguien y no sé por qué surgió el tema de la vacuna en contra del virus del corona, que probablemente va a estar lista el otro año, a mediados de año por ahí. Y entonces estábamos platicando de eso y entonces esta persona me dice, definitivamente yo no me voy a poner la vacuna. Ella tiene sus principios, tiene sus razones por las cuales no se la va a poner, pero yo le decía, pero yo sí me la voy a poner, porque yo quiero ser responsable, yo quiero mostrar que también tengo cuidado por los demás. Y en un momento estuvimos en ese como dime y te digo, y como en esa tensión de,
Yo no la voy a convencer, ella no me va a convencer a mí, pero lo que sí podemos hacer es escuchar las diferentes perspectivas y no tratar de criticar a esa persona porque piensa diferente que nosotros. Tenemos un ejemplo aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahora que vienen las elecciones generales, es un tiempo donde mucha gente se ofende contra otros. ¿Por qué? Porque van a haber personas que van a querer votar por ciertos candidatos y otras personas que van a querer votar por otros candidatos. Y entonces cuando alguien difiere en sus gustos políticos, la otra persona dice, pero ¿cómo esa persona puede votar por tal persona? ¿Cómo esta persona puede votar por otro? Eso es. Cada quien tenemos gustos diferentes, pensamientos diferentes y no debemos criticar las decisiones o sugerencias de los demás. De hecho, te lo puedo advertir, en el momento en que empieces a criticar las decisiones o lo que piensa la demás gente, te vas a meter en problemas. Máxime ahora con esto de las redes sociales, si empiezas a comentar allí o si haces guerras en esos comentarios, seguro que van a ser problemas y los queremos evitar. Como miembros del cuerpo de Cristo hemos sido llamados a la reconciliación y no a la pelea, no a la lucha, no a querer demostrar nuestros intereses o nuestros puntos de vista. Así que ser sabio es no criticar las decisiones de otras personas. Número 5. Soy sabio cuando no maximizo tus errores. Soy sabio cuando no maximizo tus errores. Y el pasaje nos dice que la sabiduría que desciende del cielo está llena de compasión. La sabiduría que desciende del cielo tiene mucha compasión. ¿Has cometido alguna vez un error? Todos lo hemos cometido. Pero lo peor que le puede pasar a uno es cuando uno comete un error, cuando uno comete una falta y viene otra persona y que la trata de maximizar, como que agarrar ese error y te lo quiere restregar en toda la cara, que todos lo sepan. Eso es muy triste. Entonces no seamos de esas personas que cuando alguien comete un error nos burlamos de ellos, los queremos aumentar y que todos lo sepan. Eso no es sabio, no es una sabiduría que proviene del cielo. Número 6. Soy sabio cuando no encubro mis propias debilidades. Soy sabio cuando no encubro mis propias debilidades. La sabiduría que desciende del cielo da buenos frutos, es imparcial y es sincera, nos dice Santiago. Lo peor que puede pasar con una persona es que trate de esconder, que trate de encubrir, que no sea transparente y que tarde o temprano, y esto no lo digo yo, esto lo dijo el Señor, tarde o temprano la luz va a venir y va a alumbrar esas faltas. Cuando alguien lo trató de esconder, ¿sabes qué va a pasar? La vergüenza va a ser aún mayor y la gente va a dejar de creer en una persona que esté actuando así. ¿Es pecado cometer faltas? Sí, pero el pecado cuando se confiesa, Dios es misericordioso y nos perdona. Entonces, mi consejo es este. Cada vez que cometamos una falta, cuando tú cometas algún pecado, no trates de encubrirlo, no trates de esconderlo. Al contrario, busca personas maduras, personas a las cuales tú tengas confianza para poder decirles, fíjense que hice esto. Y el perdón de Dios está basado en dos partes. Miren lo que dice Proverbios 28:13. Esta es la primera parte. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien encubre su pecado jamás prospera. Pero quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Cuando uno peca, lo primero que tiene es que confesárselo a Dios para que Él nos perdone. Pero Santiago más adelante, lo vamos a ver, también nos dice que si nosotros fallamos, le tenemos que confesar nuestra falta, nuestro pecado a alguien más, para que eso nos sane. Una cosa es ser perdonado y otra cosa es ser sanado. Ahora alguien podrá decir, no, yo solo se lo confieso a Dios porque no quiero que la gente sepa mis problemas. Allí está el problema.
Porque alguien que está constantemente cayendo en un problema, en un pecado, en un vicio, lo cae y va como, Señor, perdóname. Y lo hace otra vez, Señor, perdóname. Y entonces como que agarra un mal hábito de estar en esa situación. Pero, ¿qué tal si alguien comete una falta y tiene que ir con un personaje de carne y hueso, con un ser humano, y abrir su corazón y decirle, hice esto? Eso va a traerte sanidad, porque vas a poder rendir cuentas a otra persona. Eso es ser sabio. Hay infinidad de ejemplos de personas que han encubierto sus pecados, encubierto sus faltas, y como les dije anteriormente, tarde o temprano la luz va a alumbrar esas situaciones y la vergüenza es aún mucho peor. Así que tenemos que ser sabios, no encubriendo nuestras propias debilidades. Y número 7, esto es algo que creo que es básico y es el fundamento de la sabiduría. Soy sabio cuando vivo con el temor del Señor. Soy sabio cuando vivo con temor al Señor. ¿Cuál es el temor al Señor? El temor al Señor no es tenerle miedo. El temor al Señor no es creer en un Dios que está listo para destruirnos, para hacernos mal, para vengarse. No, no, no. El temor a Dios es un respeto, es honrarlo en todo lo que hacemos, es saber que donde andemos, ya sea que estemos solos, ya sea que estemos acompañados, ya sea que estemos de día o de noche, el Señor está allí con nosotros. Y cuando una persona empieza a vivir con ese temor, con ese respeto, con esa honra, empieza a ser cada día más sabio. Miren lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si tú quieres empezar a ser sabio, tienes que empezar a temer a Dios. Los necios, en otras versiones dice, los tontos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y este pasaje termina con el verso 18, que me parece un cierre magnífico para lo que nos acaba de enseñar Santiago de estas características de la sabiduría. Y miren lo que dice el verso 18. En fin, dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. En otras palabras, cada actitud de estas, de sabiduría, cada vez que nosotros estamos siendo íntegros, cada vez que nosotros no estamos provocando el enojo, cada vez que nosotros no estamos minimizando sentimientos, cada vez que no estamos criticando los pensamientos, las decisiones de otras personas, cada vez que no estamos maximizando los errores de los demás, cada vez que estamos aceptando nuestras propias debilidades, y cada vez que estamos teniéndole temor al Señor, ¿saben qué está pasando? Aquí nos dice Santiago, que estamos sembrando en paz. En otras palabras, estamos sembrando pequeñas semillas a lo largo de nuestra vida que van a empezar a cosechar tremendos frutos de paz, de justicia, de gozo en nuestras vidas. Y aquí está el principio de la siembra y la cosecha. Lo que hemos sembrado durante toda nuestra vida, eso es lo que estamos cosechando hoy. Si tú en este momento estás totalmente frustrado, en desacuerdo, estás enojado porque tu vida es solamente un caos y no sabes cómo arreglarla, tienes que ver qué es lo que sembraste en todos estos años, en todo este tiempo. Simplemente esas cosas que no fueron sabias están empezando a crecer y eso es lo que está causando todas estas turbulencias y este caos en tu vida. Pero las buenas noticias es que con el Señor siempre hay una oportunidad de hacer las cosas bien. Entonces, seamos sabios empezando a sembrar todo esto y te puedo asegurar, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que cuando tú empiezas a sembrar este tipo de características, de actitudes, vas a cosechar paz, vas a cosechar justicia, vas a cosechar el temor del Señor. Entonces,
¿Qué tan sabios? Regresemos a la pregunta que nos hizo Santiago al inicio de esta clase. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Qué tan sabio eres? ¿Te gustaría hacer un examen conmigo? ¿Te gustaría hacer un examen muy práctico en base a estas características que dijimos? Ok, si tienes por ahí tu teléfono para apuntar en notas, o si tienes un papel y lápiz o lo que sea para poder hacer este examen, creo que va a ser un examen introspectivo que nos puede ayudar en tiempo real y de una manera efectiva para saber qué tan sabios somos y cuánto más necesitamos esa sabiduría. Ok, ¿están listos? Miren pues, les vamos a poner aquí en la pantalla las instrucciones en este examen de qué tan sabio soy. Y las instrucciones son las siguientes. Analiza cada una de las 7 características de una persona sabia en tu diario vivir. Pausa. No pienses en tu esposo. No pienses en tu hermano mayor. No pienses en el pastor. Deja al pastor tranquilo que está predicando. Piensa en ti mismo. Este examen es para ti. No es para pensar, oh, vamos a ver si la persona es sabia. No. Me interesa que puedas enfocarte en ti y vamos a hacer este test juntos. Ok. Analiza cada una de las 7 características de una persona sabia en tu diario vivir. Y ahora viene la calificación. Califícate del 1 al 5, donde 1 es ser menos sabio y 5 es ser más sabio. Luego, haz la suma total y lee los resultados. En otras palabras, yo les voy a ir leyendo en este momento cada una de estas características de una persona sabia y ustedes simplemente tienen que calificarse del 1 al 5. 1 si no son nada sabios y los que saben que están pero a 0 de sabiduría, también puedes poner 0, no es mi problema. Pero ustedes, es un examen que nos va a ayudar para poder decir, Señor, necesito más sabiduría. Así que empecemos con este test que creo que nos va a ayudar a todos. Característica número 1. Soy sabio cuando mantengo mi integridad. ¿Ok? Soy sabio cuando mantengo mi integridad. ¿Qué tan sabio eres en tu integridad? ¿Eres una persona íntegra? ¿Eres una persona que habla verdad? ¿Eres una persona que vive de verdad? Califícate del 1 al 5. 5 si tú crees que tu integridad es no negociable, si tus valores son inquebrantables. Y del 1 o 5, 4, 3, 2, 1 si tú a veces estás rompiendo con tus preceptos, con tus valores. Entonces, esa es una calificación que tú mismo te puedes dar. Nadie la va a ver, solo quiero que nosotros nos analicemos cada uno, porque eso nos va a ayudar a crecer más, ¿ok? Soy sabio cuando mantengo mi integridad del 1 al 5. Característica número 2. Soy sabio cuando no provoco tu enojo. Si tú eres una persona que le gusta ver cómo otras personas se pelean, si tú eres una persona que a veces intencionalmente tomas temas que son a veces opuestos y te gozas viendo cómo las personas se pelean, probablemente necesitas ponerte -1. Pero miremos acá cómo, si tú estás tratando de buscar la paz, si tú eres una persona, entonces tú puedes analizarte del 1 al 5. Califícate del 1 al 5. Número 3. Soy sabio cuando no minimizo tus sentimientos. Y probablemente yo ahí me tendría que poner unos 3 o 2, porque tiendo a minimizar los sentimientos de los demás. A veces digo, que aprenda, ya está grande, ¿por qué está llorando tanto? Entonces ahí sí te puedo decir que ahí me hace falta un poquito allí, pero cada quien califícate del 1 al 5. Número 4. Soy sabio cuando no critico tus decisiones o tus sugerencias. Eres una persona que cree que todo lo que está bien, todo lo que tú dices, nadie te puede decir nada. Eres una persona que
las perspectivas, los pensamientos de otros, los criticas, probablemente necesitas ponerte 0 o 1 ahí, porque hay personas que son así. Pero si eres una persona que le gusta escuchar diferentes puntos de vista, si eres una persona que puedes escuchar a los otros sin criticarlos, pues entonces te puedes calificar del 1 al 5 allí. Luego tenemos, soy sabio cuando no maximizo tus errores. Soy sabio cuando no maximizo tus errores. Como habíamos hablado anteriormente, eres de las personas que les gusta hacer, como dice un dicho, hacer del tronco caído leña y hacerlo pedazos, añicos, o como yo a veces digo, eres tú de las personas que les gusta hacer ceviche a los demás, tienes que calificarte realmente, o al contrario, eres una persona que cuando alguien comete un error, tratas de ayudarlo, tratas de comprenderlo y sacarlo de ese error para que pueda seguir adelante. Soy sabio cuando no maximizo tus errores. Número 6, soy sabio cuando no encubro mis propias debilidades. Soy sabio cuando no encubro mis propias debilidades. ¿Qué tan transparente eres? ¿Cuántas veces te han cachado? Así hay una palabra de catch, o cuántas veces te han sorprendido por estar mintiendo. ¿Cuántas veces has hecho cosas a escondidas y después se ha sabido? Probablemente no has podido aceptar tus errores, tus pecados, que tanto tú estás encubriendo tus debilidades. Número 7, soy sabio cuando vivo con temor al Señor. Eres una persona que en tus palabras, en tus negocios, lo que haces siempre estás poniendo a Dios como número 1 y estás trayendo el temor de Dios en eso. Bueno, cada quien sabrá cómo hacerlo. Ok, ya tienen sus calificaciones, entonces ahora vienen las instrucciones. Quiero que sumen cada una de esas 7 calificaciones. Si tenías 1 más 3 más tanto, o los que sacaron 0 más 1 más 0, pues al 1, pues aquí vamos a tener las diferentes calificaciones para cada quien. ¿Ok? Entonces, escribe el total, no lo compartas, no lo pongas en el chat, esto es solo para ti. Escribe el total de la calificación y ahora déjeme darte los resultados. Déjenme darle los resultados. Ok, si tu calificación está en el rango del 5 al 15, necesitas urgentemente adquirir sabiduría. El seguir con este patrón de comportamiento en tu vida te causará muchos problemas, pero no solo a ti, también le causará problemas a los que te rodean. Ya es tiempo de cambiar. Si sacaste del 5 al 15 y estás en ese rango de calificación, mi consejo para ti hoy es: tienes que cambiar. Y no es solamente algo que es para líderes, para pastores, para las personas que cantan, es para todos. El Señor quiere que todos crezcamos en sabiduría. Ahora, si tu calificación está en el rango del 16 al 25, has estado demostrando sabiduría en algunas áreas de tu vida. Y te invitamos a que no te conformes con lo que has alcanzado, porque aún hay mucho por mejorar y mucho por aprender. ¿Sabes qué? Lo mejor está aún por venir. En otras palabras, si tú sacaste del 16 al 25, aún hay mucho espacio para crecer. No quiere decir que ya seas sabio, no quiere decir que todo lo estés haciendo bien, no quiere decir que seamos perfectos. Todos podemos mejorar. Y ahora, para las personas que sacaron en el rango del 26 al 35, te puedo decir que eres una persona sabia. Necesitas seguir manteniendo tu ejemplo como una inspiración y modelo para los que te rodean. La sabiduría de Dios es ilimitada y por lo tanto siempre hay oportunidades de seguir creciendo. Una vez escuché a un entrenador muy famoso de fútbol decir esto que me pareció muy interesante.
Él estaba dirigiendo uno de los equipos de fútbol más grandes del mundo. Y entonces él decía lo siguiente: el jugar en este equipo no es el final de la carrera de un deportista. El llegar a jugar a este equipo, él decía, lo que realmente hace la diferencia es mantenerse jugando bien a ese nivel en uno de los mejores equipos del mundo. Entonces, cuando nosotros decimos, no, yo estoy haciendo bien, mi matrimonio está bien, las finanzas, en la iglesia soy líder, ¿ok? Pero eso no significa que ya llegaste al clímax de todo. Lo difícil es mantenerse ahí, mantenerse y seguir creciendo, porque la sabiduría de Dios es ilimitada. Bueno, ese es el pasaje que quería compartir con ustedes hoy y me parece a mí muy interesante y creo que todos tenemos ahí ciertas cosas donde podemos hacer cambios, donde podemos empezar a cambiar actitudes, a cambiar comportamientos y definitivamente que lo que sembremos hoy, vamos a cosechar frutos de justicia y nos va a ayudar mucho, no solamente en la vida espiritual, en todas las áreas de nuestra vida. Así que ya para terminar, déjenme orar por ustedes y como les dije anteriormente, si a ustedes les gustaría seguir con la plática acerca de esto, acerca de estas características de ser sabios, están escribiendo el link en este momento y tú solamente le puedes dar clic y te va a llevar directamente al grupo de Zoom y luego, depende de cuántos hayan, vamos a tener breakout rooms para poder platicar y seguir aprendiendo sobre esto. Así que déjenme orar por todos ustedes para que estas palabras realmente lleguen a nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque reconocemos que nos hace falta sabiduría. Señor, hay tantas circunstancias, hay tantas cosas, Señor, que están pasando constantemente alrededor de nosotros. Señor, que a veces en alguna de ellas ofendemos a alguien, en alguna de ellas, Señor, decimos alguna cosa tonta o hacemos una actitud que no es sabia. Señor, en esta noche te pedimos que nos ayudes a crecer en sabiduría. Señor, que podamos ser personas dignas de imitar. Señor, que podamos ser personas que inspiren a otros. Padre, que podamos ser personas que traigan esa transformación, ese cambio, que traigan, Señor, estos principios de sabiduría por donde quiera que vayamos. Especialmente, Señor, te pido por hombres. Señor, nosotros como líderes, como esposos, como padres, como jefes, como empresarios, Señor, ponemos la pauta en todo lo que hacemos y te pedimos, Señor, que seamos líderes sabios, que seamos esas personas, Señor, en las cuales las personas que están bajo nuestra autoridad estén, Señor, sabiendo que estamos haciendo las mejores decisiones y las más sabias. Te pido también por madres, por esposas, Señor, por hijas, por mujeres, Padre, que puedan también crecer en sabiduría. Y Señor, ¿qué pasaría si todos nosotros creciéramos más y aplicáramos cada una de estas características que leímos aquí en este pasaje? Señor, estoy seguro que tú podrías hacer muchas más cosas a través de nosotros. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, el poder ser embajadores, el poder ser luz delante de este mundo que tanto necesita de personas, Señor, sabias, ya que hay tanta falta de sabiduría en este mundo. En tu nombre, Señor, oramos y te pedimos, Dios, de que tú traigas a nuestro corazón, a nuestra mente, recuérdanos estos conceptos y que cuando tengamos la tentación de actuar de una forma que no es sabia, Señor, podamos ejercer sabiduría en estas características que nos enseñaba Santiago aquí. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces gracias por estar con nosotros y los invitamos entonces, los que quieran, los que puedan, dentro de 5 minutos nos conectamos en el grupo de charla en Zoom. Dios los bendiga y que pasen feliz noche.